Así inicia noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento y en la próxima hora tenemos dos temas que son noticia. Profundizamos en ellos, registrados ambos la víspera en nuestra América Latina. En Noticia Ecuador analizamos los resultados de la segunda vuelta presidencial con el triunfo del banquero Guillermo Lasso. Andrés Arauz, de la Revolución Ciudadana, llamó este lunes a la paz nacional, advirtió que son la principal fuerza de oposición del país. Un asunto clave: ¿qué papel jugó el voto nulo en estos comicios? Lo analizamos, todo este contexto y ese asunto en particular. Y en Noticia Perú, contra todo pronóstico de las casas encuestadoras, Pedro Castillo, del partido de izquierda Perú Libre, tiene su paso seguro a la segunda vuelta presidencial. Detrás figuran los derechistas Keiko Fujimori y Hernando de Soto. ¿Quiénes son? ¿A quienes representan esos candidatos? ¿Qué escenarios políticos pueden advertirse? Vamos a analizarlo. Así comienza en Noticia. Bienvenidos, bienvenidas, acompáñenos. En Noticia Ecuador, Guillermo Lasso es el nuevo presidente electo para el periodo 2021-2026. El voto nulo fue determinante en el balotaje y las cifras muestran una caída en el respaldo a fuerzas políticas del país en comparación esto con la jornada presidencial de hace 4 años. Vamos a verlo. Con el 99% de las actas escrutadas, el candidato de derecha por la Alianza Creo, Guillermo Lasso, se alzó con la silla presidencial alcanzando el 52,40% de los votos frente al 47,60% que obtuvo el candidato progresista de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz. El voto nulo fue un factor determinante en esta jornada, con un porcentaje del 16,33%, un mensaje de desaprobación para ambos candidatos en el balotaje y una decisión influida, en su mayoría, por el ex candidato Yacu Pérez, que pidió a sus simpatizantes votar nulo como protesta por un supuesto fraude en primera vuelta, discurso que hasta ahora mantiene. La cifra de votos nulos se triplicó respecto a las presidenciales en 2017, cuando fueron 670,000, según los cómputos del CNE. Esta vez fueron 1.738.665. Las fuerzas políticas también vieron una caída en sus niveles de apoyo. En su intento de alcanzar la presidencia en 2017, Guillermo Lasso obtuvo 4.833.389 votos en la segunda vuelta en 2017, cuando se enfrentó a Lenín Moreno. Ese número bajó unos miles en esta oportunidad, en la que hasta ahora suma 4.592.800 votos con el movimiento Creo. La Revolución Ciudadana, o ala correísta, también sufrió un bajón en respaldo popular en el balotaje en 2017, con Lenín Moreno, representando al partido Alianza País, obtuvieron 5.062.018 votos. Esta vez representados por Arauz, con la UNES, obtuvieron 4.158.393 votos. Transcurrida la jornada y con un resultado que reconoce, Andrés Arauz convocó a la paz y a la reconciliación sobre la base del respeto absoluto a los derechos humanos. Arauz pidió a la nueva administración cesar la persecución política, tratarse como adversarios y no como enemigos. Mientras tanto, el discurso del presidente electo apunta a reforzar la democracia y fomentar la unión para sacar adelante el país. Mi gobierno será muy proactivo en buscar relaciones de comercio con el mundo y luego restablecer tratados bilaterales de inversión para poder generar seguridad de la inversión extranjera en el Ecuador. Las reacciones internacionales a este resultado marcan la pauta de la administración Lasso. De los primeros en felicitarle fue el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien dice esperar trabajar junto al nuevo mandatario
en materia de fortalecimiento democrático, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Lo propio hizo el mandatario colombiano Iván Duque, quien aseguró que ya acordaron trabajar juntos por la región. Lasso también recibió la congratulación del presidente de Chile, Sebastián Piñera, Alejandro Yamatei de Guatemala, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Luis Lacalle de Uruguay y Pedro Sánchez de España. De esta manera empieza a configurarse la agenda bilateral del Ecuador, bajo la dirección de una figura de trayectoria neoliberal. ¿Qué pasó durante esta jornada? Otros hechos que nos cuenta a esta hora desde Quito, nuestra corresponsal Denise Herrera. Por ejemplo, Denise, hay repercusiones bastante extensas con respecto a la rueda de prensa que daba Guillermo Lasso, la primera después de este triunfo en la segunda vuelta presidencial, y que dejaba en claro las acciones que emprenderá una vez asuma la banda presidencial. Hola Tati, así es, bueno, luego de esta larga jornada electoral que fue bastante tranquila, como lo calificaron hoy los observadores internacionales y también en conjunto con las autoridades del Consejo Nacional Electoral, reconoció la victoria de Guillermo Lasso, quien hoy se trasladó a la capital para dar su primera rueda de prensa con diferentes medios internacionales. Sin embargo, no ha invitado a todos los medios de prensa internacional que existe en el país. Fue uno de los primeros temas. También ha hecho diferentes declaraciones en torno a su plan de gobierno. Ha anunciado que parte de su gabinete, como es justamente quien era parte de la asesoría de su trabajo, justamente el señor Correa, Iván Correa, y también uno de los ex candidatos a la alcaldía de Quito, Holguín, serían las personas encargadas de hacer este traspaso de gobierno. Ha indicado que va a eliminar la CENESID, llamará una consulta popular. Y asimismo hay repercusiones en torno a la situación de los medios públicos. Ha indicado que los venderá. Sin embargo, hay diferentes reglamentos que prohíben también que los medios públicos sean comprados por empresarios ecuatorianos. Sin embargo, todavía no se entiende bien qué va a hacer con los medios públicos, hablado de medios incautados. No ha dejado muy claro eso. Sin embargo, ya da diferentes directrices y luces de cómo vendrá a ser su gobierno. Ha hecho un llamado nuevamente a la unidad y este ha sido uno de los primeros pronunciamientos. No se entiende tampoco bien cómo hará el tema de la consulta, qué temas tratará, y asimismo ha hecho hincapié en el plan de vacunación. Recordemos que él ya se comprometió en que vacunará a 9 millones de personas en los primeros 100 días de su gestión, por lo cual es un reto bastante amplio que cumplir, más aún cuando Ecuador está en medio de un plan de vacunación bastante escandaloso, donde en un inicio se ha priorizado a un sector no importante de la población, como son los médicos y los sectores de primera línea. Inclusive había aún la duda en medio de la campaña de si el hijo de ahora ya el nuevo vicepresidente Borrero sabía o no vacunado, ya que él trabaja en un hospital privado. Sin embargo, no se conoció esa información, nunca le desmintieron, pero tampoco la confirmaron. Así que quedan bastantes temas pendientes frente a las declaraciones de Guillermo Lasso, que ha dado esta rueda de prensa, la primera ya luego del resultado oficial, bueno, no oficial por las autoridades del Consejo Nacional, sino ya casi con el 100% de las actas escrutadas. En ese sentido también algo que ha tenido bastante y ha llamado también la atención es el pronunciamiento que ha tenido el candidato Andrés Arauz. Repaso brevemente lo que decía: convoco a la paz y a la reconciliación sobre las bases del respeto absoluto de derechos humanos. La persecución política debe terminar, debemos tratarnos como adversarios y no como enemigos. Estas declaraciones, Tati, no solo ha sido reconocido por el propio Guillermo Lasso, sino por diferentes sectores de oposición del país, asimismo por los observadores internacionales y también por otros sectores internacionales, quien ha dicho que este pronunciamiento suma también a este escenario político, además de que también se evidencia las intenciones y el plan de gobierno que mantiene justamente Andrés Arauz, además también de una madurez política. Así que bueno, el escenario está en el ambiente, por decirlo, Tati, está bastante tranquilo y ha transcurrido la entrega de informes preliminares de las diferentes misiones de observadores internacionales del Consejo Nacional Electoral, y como indicaron ya ayer en la última rueda de prensa la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Yana Tamain, se espera que se contabilice hasta el último voto para declarar oficialmente los resultados, y esto será en la sesión del Pleno del CNE el día miércoles. Muchísimas gracias por contarnos más detalles de esta jornada, Denise. Muy buenas noches.
Vamos a entrar con el análisis, nos acompaña para ello Irene León, ella es socióloga, es miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, nos acompaña también desde Quito. Irene, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Tatiana, un gusto estar en su programa. Muchas gracias. Irene, hablemos de análisis de resultados. Primero quiero preguntarle sobre el papel que jugaron los votos nulos. Recordemos que en 2017 fueron 670,000, en 2021 se han duplicado, triplicado, 1.700.000 votos nulos. ¿Qué papel jugaron estos votos nulos en el resultado de ayer? En este caso ha sido más relevante que la tendencia tradicional, como usted lo señala. Hay que señalar que la convocatoria a votar nulo y a un voto nulo ideológico ha sido una suerte de tercera candidatura que se presentó a las elecciones. Es decir, en esta segunda vuelta, a más de los dos contendientes, que Arauz y Lasso, había esta tercera propuesta, esta tercera convocatoria al voto nulo o nulo ideológico, que se movió mucho y se movió con las mismas tácticas de marketing político como se movió la candidatura de Lasso y las otras candidaturas. Es decir, es una postura adicional a la de los dos programas planteados por los candidatos. Hay que señalar que se presentaba esta tendencia como una tercera opción que deslegitimaba. Irene, una tercera opción funcional. Nos preguntamos, ¿una tercera opción funcional a Guillermo Lasso? ¿Una tercera opción promovida por Yacu Pérez funcional a Guillermo Lasso para tener este resultado? Absolutamente, justamente se presenta este voto nulo ideológico desacreditando la candidatura de Arauz, es decir, era muy claro que era una opción adicional contra el progresismo, contra la candidatura de UNES y de la Revolución Ciudadana. Entonces hubo campaña por esta opción en la segunda vuelta y se presentó como una que venía de distintos sectores sociales, como una alternativa y por eso tuvo este incremento. Pero al fin, a más de lograr un incremento en los votos nulos, también favoreció un incremento en la votación hacia Lasso, porque presentaba algunas convergencias, digamos, en el sentido de eliminar la posibilidad de que la candidatura de Arauz llegara a ganar las elecciones. Entonces, eso es muy relevante porque estamos viendo, en lugar de dos candidatos poniendo su programa en debate, una tercera opción que buscó también a luchar contra la candidatura del progresismo. Sí, Irene, en todo caso, permíteme allí preguntarte, ¿fue una propuesta engañosa por parte de Yacu Pérez para tratar de desviar los votos pensando que, como dices, con ese voto ideológico algo distinto podría pasar? ¿O era una propuesta o llamar a un electorado, en este caso al 1.700.000, un poco más de personas que votaron, de una forma intencional para quebrar la candidatura de Arauz? Creo que esa intención fue explícita desde la primera vuelta. De hecho, en el discurso de este candidato Pérez, todo el tiempo se presentó como una oposición no al neoliberalismo corriente y presente ahora en el gobierno del país, sino como una oposición a la Revolución Ciudadana y como una oposición, digamos, al gobierno que estuvo hace 4 años, a Rafael Correa. Y es así como trabajó este candidato en la primera vuelta. Luego, cuando trató de posicionarse como el segundo vencedor, y luego ahora en la propia campaña de la segunda vuelta. Entonces, creo que eso es muy explícito, no fue un secreto, no fue un efecto colateral de esta opción, fue una estrategia para buscar la disminución de la votación para el candidato Arauz, eso no cabe duda. Entonces, además, perdón. Sí, te escuchamos, Irene, adelante con el análisis.
Sí, decía además de eso, en la segunda vuelta se posicionó el marketing político por encima de la propuesta política. Es decir, el candidato Lasso logró posicionarse como un producto, es decir, a él se lo vendió como una figura, como un personaje distinto al que es. Se invirtieron incluso los papeles, digamos, con el candidato Arauz. Este candidato Lasso, perdedor en la primera vuelta, tomó una ofensiva en la segunda vuelta con elementos de la candidatura ganadora. Era una retórica, lo sabemos, puesto que en su programa esto no figura, pero tomó a su lado una agenda social, habló de los movimientos e incluso de los derechos humanos, que él llegó a acusar al candidato Arauz de violaciones de derechos humanos en días en los que se hizo público un informe de la Comisión de la Verdad sobre violaciones a los derechos humanos del gobierno de Moreno, en el que él coparticipó, digamos, cogobernó. Y así entonces invirtieron los papeles y... Recuerdo, de hecho, Irene, en este informe de la Comisión de la Verdad, que los dos candidatos fueron invitados para escuchar en la presentación del informe a la opinión pública ecuatoriana, y Andrés Arauz fue y Guillermo Lasso no fue, es decir, que no lo reconoció, en ningún momento reconoció lo que sucedió, la grave violación de derechos humanos en el estallido del año 2019, pero lo que uno se pregunta es cómo se logró esto, a qué estrategias aplicaron, demasiados ceros, demasiados miles, demasiados millones. ¿Cuál fue la estrategia para que se hubiese logrado esto? Claro, hubo esta estrategia publicitaria, estrategia de marketing político, que es su asesor de campaña, Durán Barba, ha posicionado, digamos, como un modo de hacer la política. Es decir, se venden productos ahí, y él lo ha dicho y tiene publicaciones en ese sentido, contrario a una búsqueda de construir una propuesta política desde actores políticos, como lo ha planteado Andrés Arauz, y de hecho la Alianza UNES es una coalición de movimientos y partidos que busca a posicionarse como un actor político y no como un producto. En cambio acá, Lasso en la segunda vuelta sobre todo fue vendido como un producto, y como digo, cualquier elemento que podía tener impacto en la sociedad se lo puso a su ventaja. Él tomó una actitud muy agresiva, muy asertiva, incluso frente al candidato Arauz, y como digo, se apropió de una agenda que no era la suya, y por otro lado también el otro candidato pasó a tomar una suerte de campaña mucho más, Sí. Más liviana en este sentido. Irene, pero estaríamos hablando de alguna manera en términos políticos de la ingenuidad política del pueblo ecuatoriano. Si es así, todos conocen en Ecuador cuál ha sido el papel de Guillermo Lasso en la banca, en los distintos gobiernos, en las crisis económicas que ha tenido el país, aquella oscura noche neoliberal, por ejemplo. Ha sido partícipe de todos estos procesos durante años. Ahora era la cuarta candidatura, es decir, es una persona que muy bien se conoce cómo actuaba. Así que, ¿qué fue lo que sucedió si nos ponemos un poco en los zapatos de aquellos que recibieron ese mensaje? A ver, no sé si es una ingenuidad, creo que está muy en boga este modo de posicionar las candidaturas, de vender productos políticos en las elecciones en todas partes del mundo, y se presentan imágenes renovadas, se presentan, como en este caso, elementos de campaña muy sucia, como fue la que colocó el candidato Lasso frente a Arauz, y se aprovecha, digamos, de una franja despolitizada de la sociedad para posicionar falsedades, medias verdades. Y en el caso de Lasso, es decir, logró revertir de ese modo su papel en el gobierno actual, es decir, su Irene, población joven se habrá dejado seducir por este discurso de Guillermo Lasso.
Sin duda, población joven, pero también un pueblo que ha sido duramente golpeado por el neoliberalismo y la pandemia y que esperaba respuestas concretas frente a su situación. Entonces, estas promesas que se vendieron de Lasso, sin duda llegaron a golpear puertas en los últimos días de la campaña, sobre todo, puesto que vimos que él pasó de una tendencia de 19 puntos en la primera vuelta a un resultado de 52 en la segunda. Y eso se vio, es decir, se vio ese giro que él dio en sus líneas argumentales, discursivas, como digo, buscando un acercamiento mayor a la población. Y de hecho, apropiándose de respuestas que el candidato de UNES sí tenía en su agenda programática. Entonces, como podemos notar en las declaraciones que hizo Lasso hoy, su agenda no es la de presentarse como un apoderado de la agenda social, de los movimientos y de los derechos, puesto que hoy mismo ya anunció prioridades de libre comercio, de tratados bilaterales de inversión, en fin, será una agenda de afianzamiento neoliberal que es contraria a la imagen que él vendió en esta segunda vuelta de campaña. Claro, pues lo que ya se sabía, ¿no, Irene? Lo que se sabía, que es exactamente lo que él siempre ha sido. Y hoy se devela, por ejemplo, esto de vender los medios públicos, aunque sea inconstitucional. Ahora, Irene, con más análisis acerca de los resultados, si los comparamos con los del año 2017, y él fue candidato, fue contendor de Lenín Moreno, él obtuvo menos resultados en términos concretos en esta elección de 2021 y la Revolución Ciudadana también obtuvo menos, en ese entonces era Lenín Moreno, ahora quien lo representaba, no hablo específicamente de Alianza País, sino la Revolución Ciudadana como movimiento político, Andrés Arauz, pero también tuvo menos votación. ¿A qué crees que se ha debido esto? A ver, el contexto es completamente diferente. Por un lado está el país afectado por la pandemia y eso impone sin duda unas nuevas condiciones, no solo para el electorado, sino también para las candidaturas, para todo lo que se ha movido en el contexto de la campaña electoral. Por otro lado, la desinstitucionalización del país, la conculcación de la democracia que se ha vivido en estos últimos 4 años del gobierno de Moreno, fueron influyentes en la campaña, al punto que desde mi punto de vista hemos vivido una suerte de golpe electoral sostenido desde el inicio de la propuesta de candidatura de Arauz y mucho antes, es decir, para este movimiento fue todo un logro registrar su candidatura, puesto que no se podía registrar su movimiento. Intentó en varias oportunidades y el Consejo Nacional Electoral, que ya ha sido influenciado por esta desinstitucionalización del país, lo rechazó la candidatura de Rafael Correa como a la vicepresidencia, le retiraron los derechos políticos a Rafael Correa y una vez que llegó Arauz como candidato también fue una carrera de obstáculos permanentes. Entonces, esto no se vivió en las elecciones anteriores. En las elecciones anteriores había institucionalidad, había la posibilidad de que las candidaturas puedan expresarse públicamente, hacer campaña, y ahora llegamos con estas dos diferencias. Por un lado, la conculcación de la democracia y la desinstitucionalización del país, y por otro lado, la pandemia que sí afecta el quehacer político y la cotidianidad de las personas. La pandemia es una situación transversal a toda nuestra vida y en un proceso electoral también, sin duda, es un factor fundamental. Ahora, Irene, para despedirte, volviendo a lo que podríamos denominar como el fenómeno del voto nulo en Ecuador, en algunos otros países, cuando se ha llamado, se ha convocado a votar nulo, hay algunos expertos que han dicho, eso no funciona.
pero resulta que en Ecuador, pues mira cómo sí funcionó, porque logró además revertir una decisión que además resultaba fundamental para ese momento histórico del país. ¿Cuánto quedará por aprender de esto? A ver, aquí la diferencia, yo insisto, es que esto se presentó como una tercera opción, es decir, hubo 3 candidaturas en la segunda vuelta electoral y la tercera candidatura logró incrementar esta opción del voto nulo, puesto que se movió al igual que las otras 2 candidaturas. Entonces aquí hubo 3 estrategias, o más bien 2 de ellas convergentes, que son la del voto nulo y la del candidato ganador Lasso, ambos contra la candidatura del progresismo de modo explícito. Entonces, hay esa diferencia de estrategia que ya fue cantada, digamos, desde el inicio de esta convocatoria al voto nulo. Muchísimas gracias, Irene, por este análisis. En conclusión, eran 2 contra 1, aunque ese tercero tenía como nombre voto nulo. Muchísimas gracias, muy interesante ese análisis de resultados. Irene, gracias siempre. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Así nos vamos a la primera única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, contra todo pronóstico de las casas encuestadoras, Pedro Castillo, del partido de izquierda Perú Libre, tiene su paso seguro a la segunda vuelta presidencial. Detrás figuran los derechistas Keiko Fujimori y Hernando de Soto. ¿Quiénes son estos candidatos? ¿A quiénes representan? ¿Qué escenarios políticos se pueden advertir en este momento? Son asuntos que analizamos en minutos en Es Noticia. En Noticia Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales arroja un resultado preliminar y da como ganador al candidato José Pedro Castillo con 18% de votos. En segundo lugar, Keiko Fujimori con 13%. De confirmarse esa tendencia, hay que esperar a que llegue al 100%. Esos son los que irían a segunda vuelta. Vamos a ver cómo se vislumbran estos resultados. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, arroja hasta los momentos un resultado preliminar a favor de José Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre, confirmando el vertiginoso ascenso que en las últimas semanas traían las encuestas. Con un 18.83%, lo que es igual a 2.401.810 votos, Castillo, proveniente de las bases populares del sindicato docente, encabeza los resultados parciales ofrecidos por la OMPE, mientras en segundo lugar se sitúa la derechista Keiko Fujimori con 13.12%, igual a 1.684.797 votos. Debajo de ellos siguen Hernando de Soto, que logra por lo menos 11.97%, Rafael López Aliaga con 11.90% y Johnny Lescano con 9.11%. Estos son solo los primeros 5 candidatos que encabezan el escrutinio hasta las 4 de la tarde de este lunes, y según los últimos datos, con 88% de actas procesadas y 84% de actas contabilizadas. Igualmente, el Partido Político Nacional Perú Libre lidera el resultado parcial congresal y el del Parlamento Andino. En el Parlamento va con 16.49%, mientras Fuerza Popular, partido de la derecha fujimorista, le secunda con 12.45%. En el caso de Parlandino, Perú Libre duplica al fujimorismo 21% a 10%. El eventual triunfo con cómoda ventaja de José Pedro Castillo, pese a convertirse en la sorpresa electoral de la jornada,
confirma que el liderazgo del candidato de Perú Libre parece ser lo que esperaba la mayoría del electorado peruano. En las elecciones presidenciales de 2016, Pedro Pablo Kuczynski ganó con apenas un punto de diferencia porcentual sobre el fujimorismo, aunque fue su mandato quien indultó al exdictador en 2017 para luego renunciar en 2018, dejando al país en la inestabilidad política que ocasionó 3 sucesiones presidenciales en un mismo periodo y sea tal vez la causa del ascenso de José Pedro Castillo. De hecho, en todos estos 5 años es importante recordar que hubo 5 presidentes. En una semana solamente 2 presidentes, pasó Merino y luego quien está ahora en el proceso de transición. Son hechos importantes para recordar y entender el contexto en el que se dan estas elecciones, primera vuelta presidencial, con ese resultado que pasamos a analizar de inmediato con Luis Raigada, ex embajador de Perú en Venezuela, de 2011 al 2014, analista político peruano. Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Tatiana. Lo invito a que se quite el tapabocas ya que tenemos la distancia requerida. Seguro. Así nos cuidamos en términos de bioseguridad. ¿Cómo le va? Seguro, bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Usted cómo caracteriza este momento? A propósito del resultado que hemos visto desde la víspera hasta hoy, ya lo vamos a poner en pantalla. Sí, bueno. El Perú está celebrando su año bicentenario ahora en el 2021, el 28 de julio, por lo tanto, este quinquenio era muy importante, es muy importante, porque además de nuestro bicentenario en el 2021, en 2024 se conmemora Junín y Ayacucho, el bicentenario de Junín y Ayacucho, y se produce en medio de una situación mundial terrible como es la pandemia, donde el Perú es el país que peor rendimiento, peor conducta ha tenido respecto a la pandemia, mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes, y en medio de una crisis política, como tú mencionabas, sin ningún tipo de comparación en la historia democrática del país, ¿no? Y en medio de esto confluimos con 18 candidatos, imagínense, de los cuales 14 presentaban juicios o investigaciones fiscales en curso. O sea, realmente el panorama no podía haber sido peor. Y lo sorpresivo para muchos, en realidad para otros no lo es tanto. El pueblo peruano está despertando, el pueblo peruano se está dando cuenta de la realidad. Y la realidad es que durante todos estos años de diferentes tipos de gobiernos, lo que hemos visto es un modelo que se ha ido carcomiendo por dentro y que ha desembocado en lo que estamos hoy, en la crisis terrible económica, política y social, ¿no? Cambios de rostros, pero no cambio de modelo. Es correcto, y lamentablemente asociados con una corrupción como nunca en la historia habíamos visto. Una corrupción endémica, dicen muchos en Perú. De allí que la gente, recuerdo el momento tan complejo, por ejemplo, cuando asume Francisco Sagasti, que hay tantos días de movilización social, con 2 jóvenes fallecidos, lo que exigen es una refundación prácticamente de todo el país. Y esto en el año bicentenario. Y en el año bicentenario, que es muy importante para Perú y para nuestra América Latina. Así que de toda esa turbulencia social debemos entender el resultado en primer lugar en este momento de Pedro Castillo. Absolutamente, y es porque él sí se conectó con la gente, él sí hizo clic con la gente, y a pesar de que no tenía el apoyo, digamos, de grandes asesores que ganaban miles de dólares, ni tampoco ha tenido acartonados periodistas dándole pantalla, él supo llegarle a la gente, porque la gente escuchó un lenguaje similar al del día a día, ¿no? Y ese ha sido el resultado. A pesar de que dentro de lo que ha sido el proceso también hubieron varias dificultades internas. De hecho, los peruanos residentes en Venezuela no pudimos votar. Eso fue también objeto de muchos reclamos. Lo contamos en la pantalla de Telesur y hubo denuncias al respecto. Así es. Y por otro lado, el abstencionismo. Perú tiene voto obligatorio y 30% de los electores no fueron a las urnas. Que también da cuenta del hartazgo del modelo. ¿O cómo modelo, lo interpreta usted? Del sistema. Claro, sí, claro, sí. Ahora, con respecto a Pedro Castillo, él viene de una región alejada a Lima, un país centralizado que prácticamente lo invisibilizó. Si recordamos las encuestas, figuraba con el 3% por allá, al final entre los 18 candidatos. En la última semana, ¿qué fue lo que pasó? ¿O es que fallaron las encuestas a tal punto que ni siquiera van a las provincias para tomar el pulso de la opinión peruana? Bueno, hay una mezcla de factores, ¿no? Yo creo que el principal fue que
él, al no tener los recursos para poder promocionarse políticamente, nunca la gente pudo escucharlo. Cuando hubo el debate nacional, cuando empezó ya algo un poco más democrático, que era permitir que todos los candidatos pudieran expresarse, él empezó a hacerse conocido y la gente empezó a hacer clic. Bueno, de hecho es un movimiento que viene de la provincia, viene del interior, de las zonas remotas y rurales de nuestro país, hacia la capital. Y lo curioso de esto, además, siendo un profesor de escuela rural, es que él además ha sido un dirigente magisterial. Entonces, no es que no tenga una experiencia previa en el campo de la dirigencia, o sea, de hecho lo ha sido, pero su lenguaje simple y directo ha enamorado al elector peruano. Vamos a revisar en este contexto cómo están los resultados. Aproximadamente cada media hora va alimentándose la página de la autoridad electoral. La vamos a poner acá, Luis, y revisamos. Esta es la página de la autoridad electoral de Perú. Miren ustedes, actas procesadas 90.505. Bueno, queda un poco para llegar al 100%, pero ya esto prácticamente, Luis, es irreversible. Esto está cerrado. Sí, está. 18.93%, ahí está. Partido Político Nacional Perú Libre, que es de Pedro Castillo, 18.93, con 2.487.424. En segundo lugar, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, 13.25%, con 1.742.000. Y vamos hasta el tercero, para preguntarte sobre escenarios políticos. Avanza País, Integración Social, que es Hernando de Soto, 11.84%, 1.556.000. Allí me detengo, Luis. Entre Keiko Fujimori y Hernando de Soto, ¿quién podrá crecer un poco más para llegar al 100%? No, bueno, todo indicaría que la señora Fujimori es la que va finalmente a captar el resto de los votos. Realmente ya faltando menos del 10% de las actas por procesar, la tendencia es clara y yo creo que finalmente será Keiko contra Pedro. Porque es 1,5 puntos aproximadamente, 13.25 de Keiko Fujimori con 11.84. No es mucha la distancia. No, no lo Por era. eso te lo pregunto, ¿quién podría crecer un poco más? Sobre todo por las actas que llegan, que como bien sabemos, son las que llegan de las partes más alejadas del país. Sí, yo creo que va a ser la señora Fujimori incluso porque el candidato Hernando de Soto no era muy conocido, de hecho mayor parte de su voto era urbano, no era muy conocido en las zonas remotas. Sí. ¿Quién es Hernando de Soto? Hernando de Soto es un economista muy reconocido a nivel internacional, ha sido asesor de diferentes presidentes en diferentes partes del mundo, incluso ha participado en política peruana eventualmente en el pasado y decidió en esta oportunidad encarrilarse en esta nueva aventura electoral y al principio no se le daba mucha chance, pero la juventud sobre todo neoliberal lo ha seguido con cierta atención. ¿Y quién estaría detrás de él? Y te lo pregunto sobre todo porque si revisamos parte de lo que él ha dicho públicamente sobre sus planes y sus estrategias de gobierno, plan programático, se asemeja a Aliaga. En algunas cosas y en otras algunas no. cosas, sí. Yo lo llamaría más, es un nacionalista popular, neoliberal, con visión neoliberal. Él es uno de los, por ejemplo, los que propulsó y trató de difundir la idea de la titularización de tierras para las personas y pudieran capitalizar sus bienes. Pero hay una ambivalencia, ¿no? Porque por un lado tiene un discurso muy neoliberal, por otro lado algo populista. Le pasó tal vez factura, si lo revisábamos con las encuestas previas, incluso lo de Ipsos, le pasó factura haber dicho, por ejemplo, que en un momento tan complejo para el país, las vacunas deben ser administradas por el sector privado al precio que consideren. Sí, ahí ha habido por eso te digo, a veces unas contradicciones dentro de su propio discurso que lo han... Sin embargo, bueno, era una persona que tuvo en algún momento poca popularidad y al final de la carrera llegó a tercer lugar, ¿no? Llegó a tercer lugar, muy bien. Vamos ahora recordándole lo que les ofrecíamos antes de la pausa. ¿Quiénes son estos candidatos? Vamos a recordar quién es Luis Castillo y... ¿Quién es Pedro Castillo? Perdón, Pedro Castillo, el candidato que va ahora definitivamente a la segunda vuelta presidencial. ¿Y quién es Keiko Fujimori? Vamos a verlo. Tras la primera vuelta presidencial, efectuada este domingo, de acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con más del 18% de los votos válidos emitidos, el primer clasificado sería el candidato Pedro Castillo,
profesor de 51 años, nacido en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca, al norte del país. Postulado por el partido político Nacional Perú Libre, Castillo destaca por su origen campesino, típico de la región andina peruana, origen que no se esfuerza en ocultar, como es claramente visible en su indumentaria, donde resalta el uso del sombrero chotano de hoja de palma, también conocido como bamba marquino, prenda tradicional del Perú profundo, cuya composición es principalmente indígena y campesina. Es por ello que Castillo enarbola un discurso marcadamente indigenista, nacionalista y de reivindicación campesino popular, partiendo de símbolos ancestrales como Tupac Amaru o Micaela Bastidas. Plantea la reducción salarial para el presidente, congresistas y otros altos funcionarios públicos. Además, defiende la descentralización y propone la necesaria redacción de una nueva constitución para acabar con el corrompido y decadente sistema político peruano, que ha tenido 4 presidentes en los últimos 3 años. En la acera de enfrente, a falta de confirmación oficial, estaría la candidata por la organización derechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori Gucci, administradora de empresas de 45 años, más conocida por ser la hija del expresidente Alberto Fujimori. Como heredera política de su padre, es la cara más visible del Fujimorismo, periodo de gobierno donde la distribución del poder tendió a concentrarse en el Ejecutivo, que desembocó en claros matices autoritarios. En lo social y en lo cultural, el Fujimorismo defiende posiciones ultraconservadoras. Asimismo, fue el período de mayor acercamiento hacia políticas del llamado libre mercado, en sintonía con organismos como el Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial, aunados a una política exterior afín a los intereses de Estados Unidos. Alberto Fujimori fue uno de los padres y máximos exponentes del actual sistema político peruano. De acuerdo a los resultados, de nuevo reiteramos la información que tiene la autoridad electoral. Aquí la dejamos en pantalla, le pido a la producción que la mantengamos. Este es el resultado, 2 candidatos que irían entonces, Luis, a la segunda vuelta. Ahora, quiero preguntarte sobre los escenarios que vienen desde una perspectiva lógica política. Una aliada natural de Pedro Castillo debe ser Verónica Mendoza. Vamos a mirar por Juntos por el Perú. Ella logra el 7.8% solamente, 1.025.000 votos. Y esto llama la atención porque en las encuestas, hasta el momento en que se podían publicar, iban los primeros lugares. Así que preguntarte 2 cosas. 1, ¿qué pasó con Verónica Mendoza? Y si consideramos realmente que es una aliada natural de Pedro Castillo por ser ambos dirigentes de izquierda. En cuanto a lo primero, yo siento de que Verónica cometió ciertos errores tácticos al final de su esfuerzo electoral. Uno de ellos fue entrar en contradicción en cuanto a si reconocía o no reconocía al gobierno de Venezuela, si reconocía o no reconocía al presidente Maduro como legítimo gobernante de este país, y esas contradicciones le han pasado factura. Lo segundo, que tampoco es menos importante, es las declaraciones de algunas candidatas de su partido que fueron filtradas y que hablaban de manera, de alguna forma, despectiva sobre las zonas populares de la ciudad. Entonces, esos 2 temas le han pasado factura y finalmente el avance de Pedro Castillo ha sacado algunos votos de Verónica, pero no tantos. A veces hay la impresión de que los votos de Verónica se fueron a Pedro y no es así. En el Perú hoy tenemos un 35%, más de 30% de personas que han votado abiertamente por la izquierda. Y eso no es un número menor. ¿Es la primera vez que pasa, Luis? Digamos que de la manera contundente en que lo estamos viendo, sí. Y ahora el replanteamiento estratégico es muy interesante. En el Perú no se pueden hacer nuevas alianzas en este momento para la segunda vuelta, porque no se pueden endosar los votos, pero sí se puede dar gestos de acercamiento. Por supuesto. Y en este caso yo estoy segurísimo. Las llamadas alianzas de palabra quedan siempre a la orden del día, hasta el último momento de una candidatura. Y la unidad de la izquierda, ese sueño tan anhelado de muchos en el Perú, empieza a tener una perspectiva real. Y en este sentido, pues vamos a tratar de apoyar, yo como hombre de izquierda, tratar de apoyar el pensamiento y la estrategia hacia esa dirección, ¿no? ¿Crees entonces con esto que me estás diciendo que Verónica se unirá
naturalmente a Pedro Castillo? Yo creo que sí, son mucho más las coincidencias que las diferencias, que no es el caso con los otros candidatos, los cuales tampoco descarto que podamos también conversar. ¿Con cuáles? De hecho, Hernando de Soto me parece una persona muy interesante porque dentro de su movimiento, a pesar de estas declaraciones que apuntan hacia un neoliberalismo, por el otro lado, también tiene gente muy nacionalista que piensa efectivamente en que el país se va a gobernar mejor cambiando el modelo. Pero eso habría que tomarlo con pinzas porque puede haber un mensaje contradictorio a la población que desea votar por Pedro Castillo, porque es un hombre antisistema, porque no es un cambio de rostro, sino realmente un cambio de opción. Y ahí has dado un punto muy importante. Todos los candidatos que no vieron venir a Pedro Castillo es simplemente el hecho de que no supieron leer al electorado peruano, no supieron leer la mente de nuestros compatriotas, que no estaban pensando justamente en fórmulas, ni en teorías económicas, ni en grandes estadistas. Estaban pensando en alguien como ellos, que los entendiera, que fuera parte de ellos. Y ese es el fenómeno Pedro Castillo. Que llevara la agenda ciudadana, las necesidades de la gente en las calles. Común y corriente. Común y corriente. Ahora, cuando vemos este escenario, hay ciertas similitudes al 2016, Luis, te lo pregunto y recordamos rápidamente, estaban en 2016 como candidatos Pedro Pablo Kuczynski para segunda vuelta y de nuevo Keiko Fujimori. Se unen todas las fuerzas políticas antifujimoristas para que Keiko no llegue, que es la figura evidente del fujimorismo con fuerza popular, a Pedro Pablo Kuczynski, y bueno, gana Pedro Pablo Kuczynski y luego conocemos el desenlace del país. No, en esta oportunidad yo creo que es bastante distinto el escenario. Primero porque la izquierda, en ese momento también se presentó Verónica, no tenía la fortaleza que hoy está mostrando en el Perú. Esa es una gran diferencia. La segunda gran diferencia desde mi perspectiva está en que los dos candidatos que quedaron a segunda vuelta, los dos eran de derecha. Sí. Keiko a través de una imagen de, vamos a llamarlo, capitalismo popular, es una forma de decirlo, y por el otro lado Pedro Pablo Kuczynski, que era un norteamericano nacionalizado peruano prácticamente. Sí. Que él llamaba la atención por el apellido, como decían muchos en las calles. Va más allá de eso. Lamentablemente, la elección en aquel momento que favoreció al señor Kuczynski terminó destapando lo peor y más podrido de ese sistema neoliberal del que estamos hablando hoy, ¿no? Que ha terminado de desenmascararse lamentablemente con la crisis de la pandemia. Ahora, si revisamos el resto de los candidatos, ¿naturalmente se unirían a Keiko Fujimori para la segunda vuelta? Me has dicho que Hernando de Soto probablemente existe alguna probabilidad que se una a Pedro Castillo. El resto de candidatos, por supuesto, también sacando a Verónica Mendoza. Diríamos allí, valga un paréntesis, que tendría una responsabilidad histórica Verónica Mendoza de unirse a Pedro Castillo. Sí, yo creo que la dirección va por ahí. Ahora, por otro lado, recordemos de que la señora Fujimori está inmersa en un gran problema judicial, está en pleno juicio por lavado de activos, lo cual es una acusación muy seria y llegó a estar en prisión por esa causa. Por lo tanto, estuvo casi 2 años en prisión por esa causa. Y es muy vulnerable, justamente políticamente hablando, a que se le haga ver esto. El voto antifujimorista en el Perú es muy grande. Y hay mucha gente que dice, sobre todo los neoliberales, dicen, bueno, prefiero votar por una persona por la que no hubiera votado nunca, que es Keiko Fujimori, por el antifujimorismo, antes de votar por una opción que representa el caos no entienden lo que es la izquierda. Y eso es justamente la fortaleza de Pedro. Pedro está hoy en la posición de decir, yo pienso y siento como cualquier peruano de a pie, como llamamos nosotros allá, que es el peruano común y corriente. Y eso es lo que lo va a llevar a la victoria. Y todos esos candidatos están entrampados entonces sin saber qué hacer, por quedar bien o con quién está detrás de ellos o por su electorado. Y el 30% de gente que no fue a votar, que va a empezar a escuchar nuevos discursos, nuevas formas de expresarse, nuevas formas de dirigirse al electorado, y ahí es donde puede haber un punto de inflexión muy, muy importante. Sí, para despedirte, Luis, ¿y qué hacer con lo que ya hemos visto que pasó, por ejemplo, en Ecuador? Campaña sucia, guerra sucia, como se le quiera conocer, en medios de comunicación aliados a los grandes poderes
detrás de ellos o delante de ellos los candidatos, en este caso a la presidencia, razón por la cual, por ejemplo, invisibilizaban de tal manera a Pedro Castillo. En este momento ya lo están satanizando, dicen cantidad de cosas, hablan, por ejemplo, en algunos titulares que veíamos antes de subir a estudio. Pedro Castillo va primero, pero sus candidatos tienen vínculos con terrorismo, corrupción, etcétera, etcétera. ¿Cómo se lidia con esto sobre un personaje que en muchos sectores es poco conocido? Ese laboratorio que están montando realmente les va a ir en contra, porque, te digo, yo conozco a mis compatriotas, con los peruanos nos identificamos con aquellos que son injustamente acusados, aquellos que son injustamente maltratados, y el peruano es muy empático respecto al más débil. Y como van a ver de que Pedro no tiene los recursos para poder salir y a la prensa y hacer grandes campañas, se van a dar cuenta que es todo un laboratorio montado en contra de él. Y los peruanos no nos vamos a dejar engañar una vez más. Con eso te despido, Luis. Muchísimas gracias por el análisis. Muchas gracias. Un placer, a ti. muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Sigan con nosotros.